Hoy repasaremos la guerra de 1846 que enfrentó a Estados Unidos y México. Una guerra que en cierta medida marcó el futuro de ambos países, y por la que una vez acabada, México perdería más de la mitad de su territorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trastero de la Historia. Como veis, hoy nos toca cruzar el Atlántico de nuevo para volver al país mexicano y pararnos en la que ya como país independiente fue una de las guerras más importantes que tuvieron que afrontar. Y para colaborar en este vídeo he vuelto a avisar a mi amigo del canal X-Force History, que bueno, supongo que ya muchos le conoceréis porque tiene un montón de seguidores y también se pasó por este canal hace ya varios meses. Como siempre en estos casos ya sabéis, si os gusta la historia de Hispanoamérica o América Latina y más en concreto la de México, os dejaré aquí abajo un enlace a su canal para que vayáis a echarle un ojo a su trabajo. Y ahora sí, no me enrollo más porque este conflicto, a pesar de que no fue muy largo en el tiempo, pasaron muchas cosas antes, durante y después. Nos situamos a finales de 1821. México finalmente ha conseguido su independencia de España. Y el nuevo país, por entonces, abarcaba todo este territorio. Es decir, que al territorio del actual México tendríamos que añadir California, Nuevo México, Arizona, Texas y varios estados actuales más. El problema de todo esto se iniciaría en Texas, territorio que Estados Unidos había tratado de comprar en 1825 al país mexicano, siendo su oferta rechazada. Resulta que durante los años anteriores a la independencia, muchos ciudadanos estadounidenses se habían establecido en el actual territorio tejano, mediante unos tratados entre los Estados Unidos y la corona española. Pero después de la independencia de México, se mantuvieron todos estos acuerdos y que siguieron en los años siguientes, pero que traerían grandes consecuencias para el gobierno de México. Durante varios años, los inmigrantes que se habían establecido en Texas habían logrado crear una comunidad fuerte, y su problema con México fue cuando el país prohibió totalmente la esclavitud, lo que significó un duro golpe económico para los inmigrantes estadounidenses establecidos en Texas, que basaban gran parte de su trabajo en la mano de obra esclava, y esto les haría perder la mayor parte de su fuerza de trabajo. En pocas palabras, los colonos se enojaron porque no los dejaron tener esclavos. Su ocasión llegó cuando el general Antonio López de Santa Anna dio un golpe de estado y se rebeló contra el gobierno electo, imponiéndose finalmente y colocando a Vicente Guerrero como presidente. Esto fue aprovechado por los inmigrantes estadounidenses de Texas, para alzarse en armas pidiendo su independencia, ya que ellos habían jurado lealtad al gobierno legítimo y no a las nuevas autoridades. La Guerra de Independencia de Texas empezaría con una rápida sucesión de victorias mexicanas, incluyendo el famoso asedio del Álamo en el que las fuerzas de Santa Anna masacraron a sus enemigos. Pero digamos que Santa Anna se vino muy arriba y esto le llevó a adentrarse en territorio enemigo persiguiendo a un grupo de soldados tejanos, lo que le llevaría a ser apresado en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836, para que posteriormente se viera obligado a firmar el Tratado de Velasco que, reconocía de facto la independencia del territorio tejano. Sin embargo, México nunca reconoció este tratado y siguió intentando recobrar el territorio hasta finales de 1845, cuando Texas se anexionó definitivamente a Estados Unidos. Este hecho abrió definitivamente el expansionismo estadounidense, que no estaba dispuesto a conformarse solamente con Texas. Poco tiempo después quisieron comprar los territorios de Nuevo México y la Alta California, territorios que estaban muy despoblados y donde habitaban más las tribus nativas de Norteamérica. Se ofreció primero la compra de los estados, pero las autoridades mexicanas de ese entonces se negaron rotundamente. Esto hizo que el presidente de los Estados Unidos, James Polk, mandara un pequeño contingente de tropas al mando del general Taylor a una zona en disputa, más concretamente entre el río Nueces y el río Grande. Las fuerzas de Taylor llegaron a la zona en marzo de 1846 y en abril se daban las primeras escaramuzas, entre ellas el incidente de Thornton, donde 11 soldados estadounidenses murieron. Este incidente fue aprovechado por el presidente de los Estados Unidos para solicitar al Congreso la declaración de guerra, la cual fue ratificada el 13 de mayo de 1846. Así daba inicio la guerra entre México y Estados Unidos por la supremacía de Norteamérica. En un principio Estados Unidos calculó la estrategia de esta guerra pues atacando desde varios frentes a la vez, y a México este conflicto le pilló en horas bastante bajas. Tanto fue así que tuvieron que volver a llamar al general Santa Anna para que volviera a dirigir sus fuerzas, ya que este desde la independencia de Texas se encontraba exiliado en Cuba. Las principales operaciones de Estados Unidos fueron las siguientes. Una de ellas sobre la Alta California, otra sobre Nuevo México y la tercera continuaría la ruta de Texas hasta Ciudad de México.
Las tres estarían apoyadas por otras dos desde el mar, una sobre el puerto de Alta California y la otra desde Veracruz. Los primeros enfrentamientos correrían a cargo del general Taylor, quien derrotó al general Mariano Arista primero en la batalla de Palo Alto y después en la resaca de La Palma, tomando después la ciudad de Matamoros. Por si esto no fuera poco, se tuvo que enfrentar otra rebelión interna, aparte de la rebelión de la península de Yucatán o la rebelión de los Polcos, ya que también en la Alta California se habían rebelado los colonos estadounidenses y proclamaron la República de California, donde se adoptó la bandera del oso y la estrella para el nuevo estado y su bandera, elementos que hoy siguen presentes en la actualidad en la bandera de California. Con todo esto, las fuerzas mexicanas poco pudieron hacer, pero aún así la resistencia en la Alta California fue heroica, ya que las tropas mexicanas salieron vencedoras en las batallas de San Pascual, en la batalla de Rancho Domínguez de 1846 o en la batalla de Santa Clara en enero de 1847. A pesar de la resistencia, los estadounidenses tomaron a mediados de 1847 las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego y San Pedro. Pero a pesar de este rápido avance, las fuerzas mexicanas organizaron una guerra de guerrillas que ofreció resistencia incluso hasta 1848, como en el estado de Chihuahua. Poco antes de que culminase la campaña de Alta California, las fuerzas norteamericanas lanzaron su campaña sobre Nuevo México, tomando en tan solo una semana las ciudades de Las Vegas, San Miguel y Santa Fe. De nuevo en este territorio, las fuerzas mexicanas oficiales poco pudieron hacer más que replegarse, dejando una nueva guerra de guerrillas que caería poco después de la guerrilla de Alta California. En septiembre de ese mismo año tendría lugar una de las batallas más grandes de esta guerra, la Batalla de Monterrey, en la que las fuerzas de Estados Unidos, al mando del general Taylor, se enfrentarían a las del general Santa Anna. En esta batalla, en la que, por cierto, participaron por primera vez un grupo de desertores irlandeses del ejército de Estados Unidos, conocido como el Batallón de San Patricio, Estados Unidos se impuso gracias a su destreza táctica y lograron la victoria luchando calle por calle. Sin embargo, no todo fueron derrotas para México en esta guerra, ya que al mes siguiente de la batalla de Monterrey, una flotilla de 7 buques norteamericanos atacaron la ciudad de San Juan Bautista, actual ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, y llegaron confiados en rendir rápido la ciudad, pero fueron derrotados en la primera batalla de Tabasco en octubre de 1846. Esta victoria evitó por un año la ocupación del estado, pero para junio de 1847 regresaron y se dio la segunda batalla de Tabasco. En esta ocasión, salieron victoriosos los estadounidenses, ocupando la ciudad, pero solo por un mes, ya que la guerrilla atacaba todos los días a las tropas estadounidenses, y estos terminaron retirándose de la ciudad. La campaña militar en Tabasco terminó en derrota para los estadounidenses, pero bloquearon el puerto del estado. Y si combatir a las bien preparadas fuerzas norteamericanas no era suficiente, a México le surgieron dos revueltas internas, una de ellas en Yucatán y otra en la propia capital que, serían sofocadas. Nuevamente, las fuerzas del general Taylor, que no frenaban en su avance, volvieron a derrotar a las fuerzas de Santa Anna, esta vez en la batalla de Buenavista, pese a ser claramente inferiores en número, aunque esta vez teniendo bajas mucho más numerosas. Tras esto, la Armada norteamericana abrió otro nuevo frente, esta vez tomando el puerto de Veracruz, para que desde este punto iniciaran su marcha hacia la capital. Aquí, la ciudad de Tabasco no pudo más y terminó rindiéndose. Este frente, comandado por el general Wilfred Scott, avanza con 10.000 tropas, donde tendrían las batallas más sangrientas de la guerra, primeramente en la batalla de Cerro Gordo y después en las batallas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey. En estos tres enfrentamientos, Estados Unidos sufrió unas 2.000 bajas y México casi 5.000, entre muertos y heridos. El 12 de septiembre de 1847 se da la batalla del Castillo de Chapultepec. Sería en esta donde se recuerda la defensa del batallón de San Blas y los cadetes del colegio militar. En ese momento, los irlandeses del batallón de San Patricio fueron ahorcados en el momento que la bandera de los Estados Unidos ondeaba en el castillo de Chapultepec. El avance estadounidense continuó y se dieron las batallas en las garitas de San Cosme y Belén, donde terminaron por neutralizar la defensa de la ciudad. El día 14 de septiembre, el general Winfield Scott entró triunfal en la capital mexicana y las hostilidades entre ambos bandos terminaron. Las fuerzas norteamericanas ocuparían México hasta 1848 y el general Santa Anna abandonaría nuevamente el país rumbo a Guatemala. Las consecuencias de esta guerra fueron nefastas para México, tal y como reflejó el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
ya que este se vio obligado a ceder a Estados Unidos la Alta California y Nuevo México, y reconocer de una vez por todas la independencia de Texas, a cambio de 15 millones de dólares y alguna compensación más hacia los ciudadanos mexicanos. Resumiendo, para México significaría la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, o lo que es lo mismo, aproximadamente el 55% de su territorio. Por último, también hay que decir que poco más de 10 años después de este tratado, ambos países padecieron guerras civiles. En México se daría la Guerra de Reforma entre los años 1858 y 1861, y en Estados Unidos la famosa Guerra de Secesión entre 1861 y 1865. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.